Hola, yo soy Marcela y voy a presentarles el reto de publicación y uso de datos abiertos estratégicos con inteligencia artificial. Para empezar, vamos a ingresar a maximavelocidad.gov.co y vamos a ir a la sección de retos. En esta sección vamos a encontrar el reto de aceleración, publicación y uso de datos estratégicos con IA. Vamos a hacer clic allí. Aquí encontraremos la descripción general del reto, los requerimientos, las condiciones para la calificación, la descripción del entregable, recursos y ayudas, habilitador o propósito de la política de gobierno digital, el asesor del reto y el puntaje obtenido. Vamos a arrancar entonces con la descripción general. En el reto de publicación y uso de datos estratégicos con IA, buscamos lograr que las entidades públicas del orden nacional y territorial realicen la publicación y aprovechamiento de los datos abiertos estratégicos del país, haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial que faciliten su entendimiento y análisis y vinculando a los actores del ecosistema de datos abiertos, facilitando la transparencia y acceso a la información, la toma de decisiones basadas en datos y el cumplimiento de la normatividad vigente. ¿De qué se trata este reto? Las escuderías que están en Fórmula 3 deberán realizar las siguientes actividades. 1. Seleccionar un conjunto de datos estratégico de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el Estado colombiano u otro conjunto de datos estratégico de la entidad con mínimo 500 registros y justificar su sentido estratégico. 2. Publicar en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, datos.gov.co, el conjunto de datos estratégico identificado en el punto anterior. Se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos, si aplica a la entidad. Tercero, elaborar un uso del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el punto anterior. El uso puede ser una aplicación móvil, modelo predictivo, visualización, tesis, periodismo de datos, etc., que se haya creado a partir del uso del conjunto de datos abiertos. Cuarto, publicar el uso del conjunto de datos abiertos estratégico elaborado en el punto anterior en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano en herramientas.datos.gov.co/usos. Puntaje extra. Las escuderías podrán obtener un puntaje extra si utilizan herramientas o técnicas de inteligencia artificial para crear el uso del conjunto de datos abierto estratégico y si logran que un actor del ecosistema de datos abiertos diferente a la entidad publique un uso adicional del conjunto de datos abiertos publicado. Las escuderías en Fórmula 2 deberán realizar las siguientes actividades. 1. Seleccionar un conjunto de datos estratégico de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el Estado colombiano u otro conjunto de datos estratégico de la entidad con mínimo 1000 registros y justificar su sentido estratégico. 2. Publicar en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, datos.gov.co, el conjunto de datos estratégico identificado en el punto anterior. Se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos, si aplica a la entidad. Tercero, elaborar un uso del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el punto anterior que evidencie análisis descriptivo o predictivo. El uso puede ser una aplicación móvil, modelo predictivo, una visualización, tesis, periodismo de datos, etc., que se haya creado a partir del uso del conjunto de datos abiertos. Cuarto, publicar el uso del conjunto de datos abiertos estratégico elaborado en el punto anterior en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano, herramientas.datos.gov.co/usos. Las escuderías podrán obtener un puntaje extra si utilizan herramientas o técnicas de inteligencia artificial para crear el uso del conjunto de datos abiertos estratégico y si logran que un actor del ecosistema de datos abiertos diferente a la entidad publique un uso adicional del conjunto de datos abiertos publicado. Las escuderías que participan en Fórmula 1 deberán realizar las siguientes actividades. 1. Seleccionar un conjunto de datos estratégico de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el Estado colombiano u otro conjunto de datos estratégico de la entidad con mínimo 2000 registros y justificar su sentido estratégico. 2. Publicar en el portal de datos abiertos del Estado colombiano en datos.gov.co el conjunto de datos estratégico identificado en el punto anterior.
Se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos si aplica a la entidad. 3. Elaborar un uso del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el punto anterior que evidencie análisis predictivo. El uso puede ser una aplicación móvil, modelo predictivo, visualización, tesis, periodismo de datos, etc., que se haya creado a partir del uso del conjunto de datos abiertos. 4. Publicar el uso del conjunto de datos abiertos estratégico elaborado en el punto anterior en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano en herramientas.datos.gov.co/usos. Las escuderías podrán obtener un puntaje extra si utilizan herramientas o técnicas de inteligencia artificial para crear el uso del conjunto de datos abiertos estratégico y si logran que un actor del ecosistema de datos abiertos diferente a la entidad publique un uso adicional del conjunto de datos abiertos publicado. ¿Cuáles son los requerimientos del reto? La escudería deberá contar con un usuario activo con rol de publicador en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, en datos.gov.co. ¿Cuáles son las condiciones para la calificación? Fórmula 3. El enlace del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el portal de datos abiertos del Estado colombiano dará 500 puntos. El conjunto de datos debe contener como mínimo 500 registros y se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos si aplica a la entidad. Segundo, el enlace del uso de datos abiertos estratégico publicado en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano que otorga 300 puntos. Las escuderías podrán obtener hasta 200 puntos adicionales, 100 puntos si utilizan una herramienta de inteligencia artificial para crear el uso y 100 puntos si un actor externo a la entidad publica un uso adicional. Aquí hay una nota importante y es que el conjunto y el uso de datos abiertos deben ser publicados o actualizados en la presente vigencia. Para las escuderías que están en Fórmula 2, 1. El enlace del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el portal de datos abiertos del Estado colombiano que otorga 500 puntos. El conjunto de datos debe contener como mínimo 1000 registros y se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos si aplica a la entidad. Segundo, el enlace del uso de datos abiertos estratégico publicado en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano que otorgará 300 puntos. El uso debe evidenciar análisis descriptivo o predictivo. Las escuderías podrán obtener hasta 200 puntos, 100 puntos si utilizan una herramienta de inteligencia artificial para crear el uso y 100 puntos si un actor externo a la entidad publica un uso adicional. Nota importante, el conjunto y el uso de datos abiertos deben ser publicados o actualizados en la presente vigencia, 2024. Para las escuderías que están en Fórmula 1, primero, el enlace del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el portal de datos abiertos del Estado colombiano que otorgará 500 puntos. El conjunto de datos debe contener como mínimo 2000 registros y se dará el mayor puntaje si es un conjunto de la hoja de ruta de datos abiertos si aplica a la entidad. Segundo, el enlace del uso de datos abiertos estratégico publicado en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano que otorgará 300 puntos y el uso debe evidenciar análisis predictivo. Puntaje extra hasta 200 puntos, 100 puntos si se utiliza una herramienta de inteligencia artificial para crear el uso y 100 puntos si un actor externo a la entidad publica un uso adicional. Nota importante, el conjunto y el uso de datos abiertos deben ser publicados o actualizados en la presente vigencia 2024. ¿Cuál es el entregable? Las escuderías participantes deberán diligenciar completamente la plantilla Entregables Reto Datos 2024, que la vamos a encontrar aquí abajo en Recursos y Ayudas, es esta que ven aquí en pantalla, y enviarla a través del sistema de evidencias de la iniciativa de máxima velocidad, cumpliendo con cada una de las condiciones para la calificación. Próximamente aquí arriba, en este menú, va a aparecer una sección para que puedan publicar sus evidencias. La plantilla solicita la siguiente información. 1. El enlace del conjunto de datos abiertos estratégico publicado en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, datos.gov.co, y la justificación de su sentido estratégico. 2. El enlace del uso de datos abiertos estratégico publicado en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano y la evidencia de análisis descriptivo o predictivo según corresponda. Esto depende de en qué fórmula esté nuestra entidad y nuestra escudería.
3. Evidencia del uso de herramientas o técnicas de inteligencia artificial para la creación del uso. Esto es para obtención del puntaje extra. Y 4. El enlace del uso adicional creado por un actor del ecosistema de datos abiertos diferente a la entidad, también para obtención de puntaje extra. Aquí encuentran recursos y ayudas. Está el enlace a la Iniciativa de Datos Abiertos de Colombia 2024, el enlace al portal de datos abiertos del Estado colombiano, el enlace a la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos, el enlace a la sección de usos de datos abiertos y la guía de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos abiertos del Gobierno de Colombia. Adicionalmente, aquí van a encontrar un conjunto de herramientas y técnicas de inteligencia artificial que pueden utilizar para la creación del uso y para la obtención de ese puntaje extra. Sin embargo, pueden usar otras herramientas y técnicas. Y como les comentaba anteriormente, la plantilla, que es la que debemos diligenciar para ser enviada como evidencia de este reto, como entregable. ¿Cuál es el habilitador y propósito de la política de gobierno digital? Es decisiones basadas en datos, y el asesor del reto soy yo, Marcela. Y si tienen alguna inquietud puntual sobre el reto o requieren un acompañamiento adicional, pueden escribirnos a maximavelocidad@mintic.gov.co. Recuerden que aquí podemos obtener hasta 1000 puntos con el reto. Muchísimas gracias a todos y espero que participen en este maravilloso reto. Hasta pronto.